después de la pandemia o en el medio, durante la cuarentena, ¿podemos por lo menos soñar con un piso de ingreso ciudadano? Nos pueden acompañar y pueden seguir la discusión con nuestro hashtag para redes sociales. Ingreso Universal es la contraseña para entrar en la discusión con el resto de los televidentes en Twitter, en Instagram y demás. El Papa Francisco sorprendió el fin de semana, como vienen sorprendiendo muchos actores de la política internacional. Le mandó una carta a los movimientos sociales de la Argentina y en esa carta incluyó un párrafo donde destacó la posibilidad de instrumentar esto, un ingreso universal, una renta ciudadana. Les dice el Papa a los miembros de movimientos sociales, muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja, son los vendedores ambulantes, los recicladores, feriantes, pequeños agricultores, constructores, costureros, los que realizan y las que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento. Un problema que al principio el gobierno no registró y que recién después, 2 semanas después, corrigió con una medida realmente única en Latinoamérica por su alcance, como el ingreso federal de emergencia. Dice el Papa, tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan, capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana, ningún trabajador sin derechos. Yo no quiero romantizar este momento de cuarentena, no quiero decirles que estamos para soñar con cualquier cosa, que cualquier cosa puede pasar simplemente por el hecho de que hace un mes estamos encerrados y que el planeta se debate frente a una crisis global como no se veía, bueno, desde hacía más de un siglo. Pero ¿no se pusieron a pensar que los esenciales, los trabajadores esenciales, los que ahora pueden salir a la calle, ganan menos que los que no son? ¿Se pusieron a pensar que un agente de bolsa, un asesor de marketing, no sé, un personal shopper, ganan mucho más que una enfermera, que una empleada doméstica, que un cuidador de ancianos, o incluso que un médico? ¿Se pusieron a pensar en eso? Cuando dice el Papa tareas insustituibles. Bueno, hay un historiador, periodista, un escritor holandés, que publicó hace 2 años y pico, tipo joven, que tendrá 30 y pico de años, se llama Rutger Bregman. Publicó hace 2 años y pico este libro, Utopía para realistas. Un libro que habla precisamente de esto, de la renta básica universal, de la semana laboral de 15 horas y de un mundo sin fronteras. Más allá de cómo él plantea que se puede concretar esta utopía, de lo que habla Rutger Bregman es de algo que se podría financiar con un impuesto a las grandes fortunas y que permitiría que quienes hacen esas tareas esenciales y muy mal pagas, hoy no se hundan en la miseria en la que se están hundiendo. Estoy hablando del ingreso universal, del salario, una idea que avanzó en toda la Escandinavia, donde mucha gente admira cómo se maneja su economía. Ahora un ratito vamos a hablar, antes que con Matías Culfas, vamos a hablar con el primer economista que lo propuso acá en la Argentina, Rubén Lobuolo. Pero realmente esto, que antes era efectivamente una utopía, pero que empezaba a plantearse como discusión en Estados Unidos, en España la propia coalición de gobierno lo está impulsando, Podemos dentro del gobierno conjunto con el PSOE. Bueno, esto dejó de ser una utopía. En plena pandemia es la discusión que impulsa hasta el Financial Times, el diario más tradicional económico del planeta, el diario de la City londinense, lo mostramos la semana pasada. Está hablando de impuesto a la riqueza y también de salario universal. ¿Por qué no podemos partir de un piso de, pongamos hoy, 40 lucas, para que una familia no sea pobre? ¿Por qué no lo podemos discutir?
¿Por qué es tan revulsiva la idea? Si estamos viendo que a 8 millones de personas le pudieron dar 10.000 pesos para que no se ahoguen en un momento así de crítico. Bueno, esta noche en Olivos, hace un ratito nada más, esta discusión, que parecía utópica, se coló en la Quinta de Olivos. Esta foto que ustedes ven acá es del presidente Alberto Fernández esta tarde, pero estuvieron hasta la noche, hasta pasado el atardecer, con Máximo Kirchner, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con Carlos Heller. Heller y Máximo Kirchner, ustedes saben, son quienes están redactando el proyecto oficial para hacer realidad esto de lo cual hablamos aquí hace más o menos un mes, que es el impuesto a las grandes fortunas. 2%. Sacándoles el 2%, 2% de la fortuna a quienes hoy declaran más de 10 millones de dólares de patrimonio, se podrían recaudar 1.281 millones de dólares por año. Esto sí lo hicieran una vez por año, ¿no? De manera única. Pero ponerle que lo hicieran por única vez sería esa cantidad de guita. Si eso fluyera hacia los segmentos más pobres de la población, la relación entre el ingreso promedio del 1% más rico y el 35% más pobre, que hoy es 23 veces, o sea, hoy un integrante del 1% más rico gana 23 veces más que el 35%, el tercio inferior de nuestra sociedad, bueno, eso caería de 23 veces a 19. O sea que también, con un impuesto así, si se convirtiera en un flujo de dinero tipo la IFE, tipo un ingreso universal, se podría reducir una de las principales problemáticas de nuestra sociedad, que es la desigualdad. Que de todas formas no desaparecería, no es que van a ser menos millonarios o que van a dejar de pertenecer al 2%. Claro. 2%.